Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios mientras los pequeñitos salen a su clase. Vamos a orar. Inclinen sus rostros y acompáñenme. Bendito Dios y Padre, en esta hora de la tarde, Señor, estamos agradecidos por la bendición que tú nos otorgas de estar aquí delante de tu presencia y poder, Señor, atender a tu palabra. Queremos que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas aprender, Señor, de esta porción que vamos a estudiar con la ayuda tuya. Y te rogamos que nada nos perturbe, que nuestros pensamientos, Señor, nuestros sentidos estén puestos en tu palabra. Ayúdanos a mirar atentamente a tu ley y poder ser edificados, Señor, y aprender de ti. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida cristiana y ayúdanos a crecer, Señor, en todo. Para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, gracias. Vamos a iniciar con la ayuda de Dios ahora el estudio del libro del profeta Ageo. Solamente son 2 capítulos. ¿Por qué estudiamos Ageo? Porque Ageo profetiza en el tiempo que Esdras, el libro que acabamos de terminar de estudiar, en ese tiempo es cuando está profetizando este personaje llamado Ageo. El nombre de Ageo, dicen algunos que es probablemente una forma abreviada de la frase fiesta de Jehová. Ageo es la abreviatura de fiesta de Jehová. Otros lo traducen como festivo. A Ageo le llamaban festivo. Y algunos especulan que este nombre o el significado de este nombre se deriva a que Ageo probablemente haya nacido en una de las principales fiestas de los judíos. Y entonces el día que nació Ageito, dijeron fiesta de Jehová, por el día de la festividad del pueblo de Israel, y pues porque había nacido un bebé, y le pusieron Ageo. Así especulan algunos. Entonces el nombre de Ageo es la abreviatura de fiesta de Jehová. Ese día nació muy probablemente a lo mejor este personaje. Ageo, de hecho, es el primero de los profetas menores, escuchen este dato, posterior al exilio. ¿Cuántos profetas menores hay? ¿Quién me dice? Profetas menores hay 12. 12 profetas menores. Los otros 9 profetizaron antes del exilio, con la excepción de Jonás, que fue a predicar, que es el único de los profetas menores, de los 12, que fue a predicar a otra nación que no fue Israel ni Judá, sino que él profetizó a otra nación. Eso lo hace también único a Jonás, que fue a predicar a Nínive. Pues este profeta Ageo es entonces el primero de 3 que van a hablar en nombre de Dios posterior al exilio, y Ageo es el primero, dicen los comentarios. Es el primero. Ageo, después Zacarías y por último Malaquías, en ese orden. Estos 3 últimos profetas, cuyas profecías de hecho no son muy extensas, cierran el periodo que nosotros tenemos en las Escrituras como el Antiguo Testamento. Con ellos 3 termina la revelación de Dios, la voz de Dios hablando a su pueblo a través de profetas, con estos últimos, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿sí? Bueno, entonces este personaje de quien vamos a hablar y vamos a estudiar estos 2 capítulos del libro de Ageo, pues es importante tener esta información, porque en la cronología que nosotros vamos a mencionar ahorita de cómo fueron las fechas, acabamos de estudiar Esdras, está bien fechado el tiempo de Ciro, el año 538, cuando ordenó el regreso de los judíos
a Jerusalén con el propósito de reedificar la casa de Dios. Datos arqueológicos, históricos: 538, cuando Ciro ordena que regresen. 2 años después, en el 536, acuérdense que el conteo es reversible, ¿sí? De 538 a 536, regresan a Jerusalén. Estos datos ya los estuvimos dando. Comienzan a trabajar, pero en el 534 los trabajos de la reconstrucción del templo de Dios se detienen. Recuerden que también ellos habían edificado ya el altar, es lo primero que reedificaron. Llegando a Jerusalén, reedificaron el altar, pero la casa de Dios como tal, se detuvo la construcción por 14 años. Y ahí es donde va a entrar el profeta Ageo a exhortar al pueblo, ¿sí? A llamarles la atención en el nombre de Dios de por qué habían abandonado el trabajo de la casa de Dios y se habían ellos enfocado a trabajar en sus propias casas. Esta va a ser la profecía, la palabra de Dios a través de Ageo. Gracias a la palabra de Dios que impactó el corazón de los judíos y el mensajero que fue Ageo, quien trajo esta palabra, hubo efecto y terminaron la construcción de la casa de nuestro Dios. De hecho, ya nosotros también dimos el dato: en 4 años después de la palabra que Dios dio a través de Ageo, se terminó la construcción de la casa de Dios. Entonces, recuerden, 14 años detenida. Viene el profeta Ageo en nombre de Dios, hablando la palabra de Jehová, con una exhortación, trabajan, hay un efecto y terminan la obra en 4 años. Profetiza entonces este varón, este siervo de Dios, en el año 520, y dicen algunos que fue como un despertador para el pueblo. Sí, un poquito a lo mejor inoportuno, fuerte en la palabra que les da, pero finalmente fue necesario y fue eficaz el mensaje que les trajo, ¿sí? Ellos se habían mostrado, pensé mucho en esto, si había sido por parte de los judíos un descuido, si había sido desinterés de no continuar la obra en la casa de Dios, había sido miedo, o qué otra cosa pudo haber sido que los detuvo para no continuar la construcción de la casa de Dios, y que la detuvieron por 14 años. ¿Qué habrá sido? A ver, ustedes piensen un poco, ¿qué habrá sido de parte de ellos? ¿Un descuido? ¿Miedo de sus adversarios? ¿Indiferencia? ¿Qué les habrá sucedido? De hecho, la indiferencia, para que entendamos, la indiferencia es un estado de ánimo en el que una persona no se inclina ni a un lado ni a otro. No está a favor, no está en contra, no muestra interés o afecto por algo o por alguien. Una persona indiferente, me da lo mismo. Le da lo mismo. Suele decirse que las personas indiferentes pues no sienten nada o no empatizan, y por eso mismo se mantienen neutrales, ¿sí? No empatizan con nadie e incluso nada les importa. Para que vayan ustedes pensando si fue indiferencia de parte de los judíos, el no continuar los trabajos en la casa de Dios, ¿sí? Y obviamente tenemos que ir aplicando a nuestra vida, ¿no? No podemos nosotros ser indiferentes con las cosas de Dios. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no podemos ser indiferentes a las cosas de Dios. No podemos decir, no me importa, me da igual, se haga o no se haga, ¿no? Participe o no participe. No podemos nosotros ser indiferentes a las cosas de Dios. Vaya al culto o no vaya, me da igual. No, con las cosas de Dios de entrada no podemos ser indiferentes. Descuidados. Descuidados tal vez sí lo somos, ¿no? Se nos pasan las cosas
Sí, por un descuido, por un yerro, ¿sí? Nosotros a veces no atendemos a las cosas de nuestro Dios. Pero el libro de Ageo sí dice qué es lo que le pasó a los judíos, por qué ellos abandonaron la casa de Dios. Vamos a ver cuál es esa razón. Vamos al libro del profeta Ageo, acompáñenme. Dice que en el versículo 1 que esta palabra que Dios mandó a través del profeta Ageo, primeramente, ¿para quién fue? Ahí en el versículo 1 se mencionan dos personajes que también ya mencionamos en el libro de Esdras: Zorobabel y Josué. Zorobabel es el gobernador y Josué es el sacerdote. ¿Por qué Ageo es enviado de parte de Dios a ellos dos, a estos dos personajes? ¿Cuál es la razón? Porque son los dirigentes del pueblo. Porque son, vamos a llamarlo así, la cabeza. Que algunos dicen que es importante que quienes están al frente del pueblo de Dios, primeramente reciban el mensaje de parte de nuestro Dios, reciban la palabra de Dios. Así que si tú estás al frente de una sociedad, si tienes algún cargo dentro de la iglesia, ¿sí?, cualquiera que éste sea, primeramente tú y yo tenemos que recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y por eso se menciona a estos dos personajes, ¿sí? A ellos que son los dirigentes, aunque la reprensión pues es obviamente para todo el pueblo, pero siempre se comienza por la cabeza, por los que están enfrente, ¿sí? Ellos deberían de preocuparse primeramente en cuanto a la condición en la que está la casa de Dios. Ellos eran los que tenían que tener primeramente conciencia de lo que estaba sucediendo, porque a raíz de eso que ellos habían omitido o que ellos habían abandonado la obra de la casa de Dios, estaban ocurriendo consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles eran las consecuencias de que ellos no atendieran el trabajo en la casa de Dios y estuviesen atendiendo primeramente sus necesidades? Recuerden que ya mencioné que ellos habían abandonado la casa de Dios por dedicarse a sus cosas, a sus casas. Ellos estaban enfocados en edificar casas, y casas lujosas, casas hermosas. De hecho, las reprensiones, dicen algunos, no solamente tenían una casa, sino tenían dos. Por eso dice: ustedes están en sus casas y la casa de Jehová está abandonada. Pensaba yo lo siguiente: Dios necesitaba esa casa. ¿Quién la necesitaba? El pueblo. Finalmente, quien necesitaba esa casa no era Dios. Cuando Salomón construyó el primer templo, en la oración de dedicación de ese primer templo, dice: Dios, mira, hemos edificado esta casa, pero estoy consciente que los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa. Cuando está dedicando el templo, ¿qué interés tiene Dios en que ellos edifiquen la casa? Pues en que ellos mismos sean beneficiados espiritualmente. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Cuando Dios nos dice: guarda el día de reposo para santificarlo, Dios nos ordena a guardar estas cosas para nuestro propio beneficio. A veces yo he escuchado hermanos que oran y dicen: Señor, te ofrecemos nuestros cantos. Cuando tú tienes allá en los cielos quien te alabe de una forma perfecta, de día y de noche. Los ángeles, Señor, alaban tu nombre, y nosotros hoy, Dios requiere tu alabanza y mi alabanza. Pero Dios lo hace por nuestro bien. Si nos manda a orar, si nos manda a leer, a estudiar, a congregarnos, es para nuestro bien. Eso yo estaba pensando de esto. Bueno, Dios no necesitaba esa casa. Quien la necesitaba en realidad era el pueblo de Israel. Y bueno, mencionaba yo que había consecuencias por ese abandono de la casa de Dios. Y en el versículo 11 dice que hubo una sequía
versículo 11. Pero dice Dios, llamé la sequedad sobre esta tierra. Fíjense que fue Dios. Fue Dios quien trajo esa sequedad, dice, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Lo principal, el trigo, que era su alimentación fuerte, fundamental, básica, el vino, ¿sí?, y el aceite. Sustento, el trigo, el gozo, el vino, el aceite, la unción. Si esto nos llega a faltar, ¿sí?, como le estaba faltando a Israel, dice, esa es la consecuencia de estar descuidando las cosas espirituales. No siempre pensamos nosotros, estamos hablando ya de nosotros en este tiempo, no siempre pensamos que en nuestra vida cotidiana nos veamos favorecidos, bendecidos por estar guardando las cosas de Dios, por estar atendiendo las cosas de Dios. Y la Biblia claramente dice que si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios, Pablo dice, si nosotros buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado, Mateo 6:33 dice, todo lo demás es añadidura. Y aquí hay un claro ejemplo de cómo nosotros deberíamos de establecer la prioridad en atender los asuntos primeramente de Dios, para que se vea reflejado en nuestros propios asuntos. Bueno, el versículo 2 dice así, Jehová de los ejércitos habla así diciendo, este pueblo dice. Y lo primero que hago notar en este texto es la forma en la que Dios les habla ya de una forma seria, incómodo, Dios molesto, que dice, este pueblo no le llama, como en otros pasajes leemos, mi pueblo, sino dice, este pueblo. O sea, como ya, fíjense que sí, ya estaban cansando a Dios otra vez, ¿no? Dice, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios les habla de esta manera. Sí, el Señor tiene suficientes razones para hablarles de esta manera, porque está viendo que ellos tienen excusas al abandonar por 14 años la edificación del templo. La orden salió, vayan y edifiquen la casa. La orden era clara, pero ellos se habían detenido. Por eso hablábamos de un descuido, de indiferencia, de miedo. Aquí está la razón. Ellos dicen, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ellos era que todavía no se habían cumplido los 70 años del cautiverio. Dijeron, todavía falta, y entonces pues vamos a esperar a que sea el tiempo para que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Y esto a qué le suena? A una excusa, a un pretexto, ¿no? ¿Por qué desatender las cosas de Dios? ¿Cuál es nuestro pretexto? Cuando no venimos al templo, ¿cuál es nuestro pretexto? Cuando no queremos trabajar en la obra de Dios, ¿cuál es nuestro pretexto? Porque ellos decían, no, creo que todavía no es tiempo. A veces queremos vernos, no sé, inocentes, al decir, no, pues creo que no puedo, no es tiempo, esperaré No debemos desatender las cosas espirituales por pretextos, ¿sí? Por pretextos. Ellos decían, no, todavía no es tiempo de que sea edificada la casa de Dios, aún no es venido el tiempo. Quienes explican este texto y los comentan dicen, ellos pensaban que todavía no se cumplían los 70 años del cautiverio babilónico como lo había anunciado el profeta Jeremías, y dijeron, creo que todavía no es tiempo, entonces vamos a esperar el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo es hoy.
¿sí? Para trabajar el tiempo es hoy. Bueno, el problema en realidad es que ellos pues no estaban, Dios había visto las excusas que ponían y no estaban viendo la prioridad. Ellos estaban enfocados en sí y habían desenfocado la construcción de la casa de Dios. Le habían dado la prioridad a sus casas que a la casa de Dios. Y entonces nosotros de aquí aprendemos que debemos de establecer prioridades, ¿sí? Y es bueno establecer prioridades en el trabajo, en la escuela, en el hogar, aquí en la iglesia, en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si tú y yo no definimos cuál es nuestra prioridad, por un descuido o poniendo excusas, podríamos dejar en segundo lugar lo que es más importante, ¿sí? El profeta les habla en el versículo 3, les dice: esta fue la palabra de Jehová por mano del profeta Ageo. La palabra es de Jehová. Eso sí tenemos que atenderlo, ¿no? Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos aquí, no es la palabra de nosotros, es la palabra de Jehová. El mensaje es de Dios, pero aquí Ageo es el portador del mensaje, como lo somos también nosotros. El mensaje no es de nosotros. Si alguien recibe esa palabra, está recibiendo la palabra de Dios, ¿sí? Si alguien menosprecia, está menospreciando la palabra de Dios. Si alguien ignora, está ignorando la palabra de Dios. No nuestra palabra, porque no es nuestra. Y Dios nos guarde de hablar nuestra palabra, no es nuestra. Decía yo que el problema entonces aquí es el orden de las prioridades que ellos tenían. Se estaban esforzando excesivamente por sus casas. Ya mencioné tal vez más de una, dicen los comentaristas. No tenían una, tenían varias. Ellos deberían de estar dispuestos a sacrificarse por la obra de Dios y por la casa de Dios de la misma manera como lo estaban haciendo por su comodidad y el lujo con el que tenían, porque las casas en las que ellos vivían eran casas, se da aquí el detalle, casas enmaderadas, versículo 4. Versículo 4. Viven en casas enmaderadas. ¿Cuál sería aquí nuestro aprendizaje? Tu casa no puede estar mejor que la casa de Dios, ¿no? A mí alguna vez me pasó, la verdad sí me pasó cuando me tocaba hacer el jardín del templo. Yo tenía un pequeño jardín en casa, ya desapareció, pero procuraba yo tener tan limpio, tan arreglado el jardín, que algún día me llegó a pasar viniendo al templo y dije: no puede estar mejor el jardín de mi casa que el jardín del templo. Me llegó a pasar. Entonces no puede estar mejor nuestra casa que la casa de Jehová. Y hay enseñanza, lo comparto con amor. Bueno, ellos estaban viviendo entonces en casas enmaderadas y la casa de Dios abandonada por 14 años. Les dice el Señor, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: piensen bien sobre vuestros caminos, ¿sí? Y aquí está la clave de por qué hablamos de prioridades. A ver, piensa bien. Es bueno detenernos por un momento y decir: a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Las cosas de Dios o mis cosas? ¿Cuál es la prioridad de mis hijos? Allí es donde nosotros tenemos que detenernos, y es bueno. El Señor les dice a través del profeta: piensen bien sobre sus caminos. A ver, ¿en qué estás enfocado? ¿Qué estás haciendo en esta vida? No, pues estoy trabajando. Pues es bueno trabajar. Sí es bueno. Pero si por el trabajo descuidamos las cosas de Dios, entonces ahí es donde dice el Señor: piensa bien lo que estás haciendo. Si por estar trabajando no vas a venir el día de reposo a la casa del Señor, piensa bien lo que estás haciendo. Y ahí es donde nosotros establecemos prioridades. Cuando nos sentamos por un momento a pensar: a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Ese es lo que les dice en el versículo número 5. Piensen o pensad bien sobre vuestros caminos. Y de los versículos 6 al 11 están las consecuencias
sí, de lo que ellos estaban pues padeciendo por el descuido, por desatender las cosas de Dios, por no estar atendiendo lo que es más importante, lo que es prioritario, ¿sí? Ellos habían desatendido la construcción de la casa de Dios, por eso les dice, piensen. En el versículo 7 les dice, mediten sobre vuestros caminos. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo pensar que meditar. La meditación es más profunda todavía, ¿sí? Y a veces lo que necesitamos no solo es pensar cuál es nuestra prioridad, sino meditar. La meditación es más profunda, lo recalco, ¿sí? Y ellos tenían que analizar bien lo que estaban haciendo, lo que querían, hacia dónde iban y establecer obviamente las prioridades. Las prioridades se establecen cuando nosotros precisamente analizamos, pensamos las cosas, ¿sí? Hay dos puntos aquí, lo que estamos haciendo y lo que debemos de hacer. O sea, ¿quieres establecer una prioridad? A ver, piensa qué estás haciendo y piensa en lo que debes de hacer primeramente, ¿no? Cuidado con, decíamos al principio, con la indiferencia, que digas, me da igual, no podemos ser indiferentes. La indiferencia no nos permite identificar prioridades. Decíamos, ¿por qué? Porque al indiferente pues le da lo mismo y no nos puede dar lo mismo después de haber escuchado que tenemos que establecer prioridades en nuestra vida. ¿Qué es más importante, las cosas de Dios o mis asuntos? Y alguien dijo por ahí, cuando tú te encargues de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de tus cosas. Y la verdad es que esto es una ecuación que funciona, que tiene buenos resultados. Bueno, la actitud de ellos les había traído consecuencias a partir del versículo 6. A ver, ayúdenme a ver, ¿cuáles son esas consecuencias del descuido, de desatender las cosas espirituales? Y pareciera que no pasa nada, ¿no? O sea, no voy al templo, no leo la Biblia, no oro, no hago esto, desatiendo esto, y pareciera que no hay consecuencias. No, sí hay consecuencias, y hasta eso tenemos que sentarnos a pensar y a meditarlas. ¿Qué les había pasado a ellos? Dice, sembraban mucho, cosechaban poco. Según ellos comían, pero no se hartaban, no quedaban saciados. ¿Han leído ustedes la palabra del Salmo 127 que dice pan de dolores? Yo una vez expliqué qué significa comer pan de dolores. ¿Se acuerda alguien? El pan de dolores es cuando trabajas tanto, dices tú, para darme un lujito. Sí, vas y comes el pan, pero lo comes con dolor porque dices, pagué tanto por esta comida. Si te dolió, se llama pan de dolores. Y tuviste que trabajar tanto para comer pan de dolores. Bueno, estos señores, dice, comían, no se saciaban. Además, dice, bebían el vino, no se saciaban, se vestían, o tenían frío, se cubrían, pero no se calentaban. Ay, ¿qué tiene que ver esto con mi descuido de las cosas espirituales? Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. El desatender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Tú que ya eres un hijo de Dios, no podemos desatender las cosas espirituales. Dice además ellos, y el que anda a jornal, es decir, el que va al día, el que va trabajando y va, porque hay gente que va al día, ¿no? Va trabajando al día, dice, se esfuerzan tanto, dice, recibe su jornal, pero lo recibe en trapo roto. O sea, de por sí va al día y todavía lo que recibe no le rinde. Y ustedes seguirán pensando, y bueno, ¿qué tiene que ver mi relación con Dios o las cosas espirituales con mi vida cotidiana? Bueno, pues aquí hay un claro ejemplo de que sí tiene que ver, ¿no? Y por eso dijo el Señor, piensen bien sobre sus caminos, mediten sobre sus caminos. O sea, ¿tiene que ver esto? Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Entonces, ahí están las consecuencias. Dios les dice, versículo 9, buscáis mucho, ahí está el esfuerzo que estaban haciendo ellos, y allá es poco, encerráis en casas, dice, y soplo en ello. O sea, Dios sopla sobre ellos como diciendo, y finalmente mira, esto se te desvanece.
quiero decir con esto? Que a veces vivimos en apariencia. Aparentemente nos está yendo bien, no nos está yendo bien. Desatender las cosas espirituales por atender a nuestros asuntos no es estar bien. Pero hermano, estaban viviendo en casas enmaderadas, sí, pero no las disfrutaban. Se tapaban, sí tenían ropa, buena ropa, pero no les calentaba. Comían, sí comían, pero no se saciaban. ¿Sí? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, esta es la situación, ¿no? Estas son las consecuencias de lo que ellos están pagando. Ya leímos el versículo número 11, pero el 10 no lo leímos. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hasta en eso estaban las consecuencias, ¿sí? Recuerden, ellos habían puesto como excusa: no es tiempo. A ver, dime cuándo es tiempo de servir a Dios. Dime cuándo es tiempo de buscar a Dios. Dime cuándo es tiempo de leer la Biblia. Dime cuándo es tiempo de orar. Dime cuándo es tiempo de congregarte. Dime cuándo es. Es hoy. Dice la Biblia: si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el tiempo. Tenemos que acercarnos a las cosas de Dios. Sabemos que no es fácil, cuesta. Sí cuesta, pero Dios bendice cuando nosotros nos enfocamos en ello, ¿sí? Ellos entonces no habían establecido bien su prioridad, habían dejado la obra de la casa de nuestro Dios. Viene el exhorto. ¿Cuál es el exhorto? En versículo número 8, ya vimos consecuencias, ya vimos excusa, ya vimos cuál es la prioridad, primeramente las cosas espirituales, la exhortación. Versículo número 8. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Vayan, háganlo, ¿sí? Allí está la exhortación, los invita a renovar sus esfuerzos de construir el templo, la casa de Dios. Dice: pondré en ella mi voluntad, seré honrado. Lo que Dios quería era que el pueblo se acercara a través de la... Leí un comentario que decía que se habían conformado con el altar. Ya tenían el altar y decían: con esto tenemos. Entonces no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. Dice: no, terminen la obra, dice, porque en ella yo voy a poner mi voluntad y voy a ser honrados. Dios también les estaba diciendo que lo hicieran con un corazón correcto, no por el interés, ¿no? A veces, si alguno piensa que se va a acercar a Dios por el interés de la bendición, creo que ahí no le va a funcionar. No, hazlo de corazón. Acércate a Dios, busca al Señor con corazón sincero y el Señor va a cumplir sus promesas. Bueno, viene el efecto de la palabra de Dios. Versículo 12 dice que Zorobabel, el hijo de Asaltiel, y Josué, el hijo de Josadac, el gran sacerdote, dice: y todo el demás pueblo oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de ellos. Ahí está el efecto. La palabra de Dios tuvo efecto. Ojalá que la palabra de hoy también tenga efecto en nuestros corazones. Nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, que es prioritario. Hay que establecer bien nuestras prioridades. Ellos oyeron la voz de Dios, temieron y bueno, actuaron. Versículo 14 dice que Zorobabel y Josué, decíamos los principales, tomaron la iniciativa, vinieron, hicieron la obra de la casa de Dios, de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ellos comenzaron a trabajar porque Dios, dice aquí, despertó sus espíritus. Cuando oyeron la palabra, el efecto de la palabra en nuestros oídos, en nuestro corazón, es que despierta nuestros espíritus. Tengo que leer, tengo que orar, tengo que cantar, tengo que congregarme. Sí, hazlo. Hagámoslo para la gloria de nuestro Dios y para nuestra propia edificación. Y lo más maravilloso, pues, es lo que leemos al final de este capítulo, es que sí lo hicieron. Y ya históricamente mencionamos, en 4 años hicieron la obra de la casa de Dios. A ver, piensen ahora en esto. Habían pasado 14 años y el templo abandonado. Lo hacen en 4 años. Es más del triple, ¿no? 4 por 3, 12. 14 años abandonado. Pudieron haber construido 3.
edificado 3. Ve a veces el tiempo que nosotros desperdiciamos. Yo he escuchado a gente hablar del desperdicio del tiempo de la vida, de decir, es que yo no estuve antes en el templo, es que yo no hice antes eso. Sí he escuchado a personas hablar del desperdicio, ¿no? Hay gente, y no es una crítica mala, es un análisis. Estamos viendo cómo Dios les dice, piensen sobre sus caminos, mediten sobre sus caminos, versículos 5 y 7. A ver, ¿qué estamos haciendo, hermanos, con nuestro tiempo? Dedicados en el trabajo, enfocados en el negocio. Les decía, yo he escuchado también a personas que al final dicen, es que ahora ya no puedo ir al templo, yo quiero ir al templo. Dice, y lamento que cuando tuve fuerzas y pude ir, no fui. El desperdicio del tiempo. Y con esto concluyo la reflexión de este tema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra prioridad? Si nos enfocamos en las cosas de Dios, bueno, el Señor, hermanos, nos garantiza en su palabra. Las demás cosas son solamente añadidura. ¿A qué le estamos dando prioridad en nuestra vida? Piensa cuál es tu prioridad, qué estás haciendo, qué es lo que quieres, hacia dónde vamos. Redimamos el tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. El Señor viene pronto, ¿sí? Lo que estemos agenciando para este mundo, en este mundo se va a quedar, pero invertir tiempo en las cosas de Dios es para esta vida y para la vida venidera. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que reenfoquemos nuevamente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra mirada hacia las cosas espirituales. Que el Señor bendiga nuestras vidas y bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.